¿Alguna vez has sentido que, por más que oras, nada cambia? Que las puertas que esperas ver abiertas siguen cerradas, y que las promesas de Dios parecen quedarse en el aire. Te entiendo, porque yo también he estado ahí. Momentos en los que uno se pregunta, ¿será que Dios se olvidó de mí? Cuando en realidad, no es que Él haya dejado de hablar, sino que nosotros hemos levantado muros invisibles con nuestros propios hábitos diarios. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera lo notamos. Quizás tú también te levantas, haces tus tareas, trabajas, oras un poco, pero sientes que el cielo está cerrado. Te esfuerzas, haces lo correcto, pero la paz no llega. Es como si algo bloqueara el fluir de las bendiciones que sabes que Dios prometió. Y déjame decirte algo con total honestidad, Dios no ha dejado de bendecir. Su favor no se ha agotado. Pero a veces, nosotros mismos nos convertimos en el obstáculo. La Biblia dice en Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No se trata solo de pecados grandes, sino de pequeños hábitos cotidianos que parecen inofensivos, pero que van erosionando nuestra comunión, como una gota que perfora la roca con el tiempo. La queja, el resentimiento, la falta de oración, el pecado oculto, la autosuficiencia, 5 hábitos que, sin darnos cuenta, pueden cerrar las ventanas del cielo. Hoy quiero que caminemos juntos a través de esta reflexión. No para señalarte, sino para ayudarte a ver lo que quizás nadie te ha dicho, que el retraso de tus bendiciones no siempre es un no de Dios, sino una consecuencia de algo que tú puedes cambiar. Porque cuando Dios ve un corazón dispuesto, no hay obstáculo que pueda detener su favor. Y te hago una promesa. Si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir una verdad espiritual que puede romper años de estancamiento y abrir el camino para que las bendiciones que Dios ya preparó empiecen a fluir de nuevo sobre tu vida. Pero antes de seguir, quiero que respondas algo en tu corazón, o si deseas, escríbelo en los comentarios. ¿Sientes que hay algo que está bloqueando las bendiciones que Dios tiene para ti? No tengas miedo de admitirlo. A veces, reconocerlo es el primer paso hacia la libertad. Porque este no es un mensaje para juzgarte, sino para despertarte. Porque mientras sigas creyendo que el problema está afuera, no verás lo que está ocurriendo dentro. Y es ahí, en lo invisible, donde comienzan las verdaderas batallas espirituales, y donde también empiezan las victorias que cambian el destino. El primer hábito que bloquea las bendiciones de Dios es la queja. Y no hablo de una simple expresión de frustración, sino de ese lenguaje cotidiano que se vuelve costumbre. Nada me sale bien, siempre es lo mismo, Dios se olvidó de mí. Palabras que parecen inocentes, pero que en el mundo espiritual tienen un peso real. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cada vez que te quejas, estás declarando derrota sobre tu propio futuro. Los israelitas vivieron esto. Dios los había liberado de la esclavitud, les había prometido una tierra de abundancia, pero su boca se llenó de murmuración. Decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto, para morir en el desierto? Y esa actitud les cerró el paso a la bendición. Números 14:27 a 29 dice que por su queja, ninguno de los que murmuraron entró en la tierra prometida. ¡Qué fuerte! No fue el enemigo, no fueron las circunstancias, fue su propio corazón inconforme el que los detuvo. Quizás hoy te pareces a ellos sin darte cuenta. Has visto la mano de Dios muchas veces, pero un pequeño retraso te hace dudar de su bondad. Tal vez tus palabras han cambiado el ambiente espiritual de tu casa. Porque donde hay queja, la presencia de Dios se aleja, pero donde hay gratitud, el cielo se abre. No es casualidad que la Biblia diga, entrad por sus puertas con acción de gracias, Salmo 100:4. La gratitud no es una emoción, es una llave que abre puertas cerradas. Empieza a cambiar tu atmósfera con tus palabras. No digas, esto no tiene solución. Di, Dios ya está obrando, aunque no lo vea. No digas, nadie me ayuda. Di, el Señor es mi proveedor. Porque cuando cambias tu lenguaje, cambias tu destino. Las bendiciones no se liberan con quejas, sino con alabanzas que declaran fe en medio de lo difícil. Así que la próxima vez que sientas ganas de quejarte, detente. Respira. Recuerda todo lo que Dios ya ha hecho.
Porque un corazón agradecido atrae el favor divino, pero un corazón que murmura se aleja del milagro que ya estaba en camino. Y tal vez, solo tal vez, el cielo está esperando a que dejes de hablar de lo que falta, para empezar a agradecer por lo que ya fue prometido. El segundo hábito que bloquea las bendiciones de Dios es la falta de perdón. Pocos temas pesan tanto en el alma como este. Hay heridas que se disfrazan de ya lo superé, pero que siguen sangrando por dentro. El perdón no es olvido, es liberación. Y muchas veces, no entendemos que mientras retenemos rencor, estamos reteniendo también la paz, la sanidad y el favor que Dios quiere derramar. Jesús fue muy claro en Mateo 6:15. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará las vuestras. Es duro, pero es verdad. No se trata de un castigo, sino de una consecuencia espiritual. El rencor endurece el corazón y lo vuelve incapaz de recibir amor, incluso el amor de Dios. Es como intentar llenar un vaso roto. Por más que el derrame, todo se escapa por la grieta de la amargura. Quizás tú también has orado pidiendo respuestas, pero lo que Dios espera no es otra oración, sino que sueltes lo que llevas dentro. A veces queremos que Dios sane lo que seguimos tocando con resentimiento. Pero mientras mantengas viva la herida, Él no puede cerrarla. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, es decidir que ese dolor ya no tendrá poder sobre ti. Porque cuando sueltas, no liberas al otro, te liberas a ti mismo. He visto vidas estancadas, matrimonios rotos, ministerios sin fruto, todo porque el perdón se volvió una palabra bonita, pero no una decisión real. Y lo más triste es que muchos oran por bendición sin entender que el cielo no fluye sobre un corazón contaminado por el rencor. La falta de perdón es como una piedra en el río, bloquea el fluir del espíritu. Si hoy sientes que Dios está en silencio, pregúntate con honestidad, ¿hay alguien a quien todavía no he perdonado? Tal vez ese es el muro que impide que la paz regrese a tu vida. Escríbelo, confiésalo ante Dios. No por ellos, sino por ti. Porque la bendición no llega donde el alma sigue encadenada al pasado. Recuerda, perdonar no cambia lo que pasó, pero cambia lo que viene. Y quizás, solo un acto de perdón puede ser la llave que abra el cielo sobre ti otra vez. Porque donde hay perdón, hay libertad. Y donde hay libertad, el Espíritu de Dios se mueve con poder. El tercer hábito que bloquea las bendiciones de Dios es descuidar la oración y la palabra. No hay algo que se seque más rápido que un corazón que deja de buscar a Dios. Al principio no se nota, solo parece cansancio, falta de tiempo, distracción, pero con los días, la voz del Espíritu se vuelve más lejana, la fe se debilita y el alma empieza a vivir de recuerdos espirituales en lugar de experiencias frescas. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando no oras ni te alimentas de la Escritura, tu espíritu deja de escuchar, y sin oír, dejas de creer. Y cuando dejas de creer, el enemigo gana terreno. No porque Dios se aleje, sino porque tú apagas el canal por donde Él hablaba. La falta de oración no solo es una omisión, es una desconexión que corta el flujo del favor divino. Quizás tú también has sentido ese vacío espiritual, vas a la iglesia, pero no sientes nada. Lees la Biblia, pero las palabras parecen secas. No es que Dios esté lejos, es que has dejado de cultivar la intimidad que mantiene viva la relación. La oración no es una obligación religiosa, es oxígeno para el alma. Cuando no oras, tu espíritu se asfixia lentamente, y las bendiciones de Dios no pueden fluir hacia un corazón sin vida. No necesitas orar 3 horas ni leer 20 capítulos al día. A veces, basta con 10 minutos sinceros donde le digas, Señor, te necesito. Es en esos momentos simples donde Él renueva la fe y reaviva la llama. Dios no busca cantidad, busca verdad. Lo que abre el cielo no es la perfección, es la comunión. Si has descuidado ese tiempo, no te castigues. No escuches la voz de culpa, escucha la invitación de amor. Dios no te está señalando, te está llamando de regreso. A veces las bendiciones no llegan porque Dios no quiere darte cosas, sino porque quiere darte primero a Él mismo. ¿Has sentido últimamente que tu espíritu está cansado, como si orar costara demasiado? Déjalo en los comentarios si deseas, quiero orar por ti. Porque lo que hoy parece debilidad,
puede convertirse en el inicio de tu restauración espiritual. Porque cuando vuelves a orar, cuando abres la palabra, cuando simplemente decides volver al lugar secreto, el cielo se abre de nuevo, y el fuego que parecía apagado comienza a arder otra vez. El cuarto hábito que bloquea las bendiciones de Dios es el pecado oculto. Ese que nadie ve, pero que tú y Dios conocen perfectamente. Lo que se esconde en la oscuridad se convierte en una barrera entre tu alma y su presencia. Y aunque por fuera todo parezca bien, por dentro algo se apaga poco a poco. La culpa se disfraza de cansancio, la vergüenza de silencio, y sin darte cuenta, empiezas a vivir con un peso que roba la libertad del espíritu. Proverbios 28:13 lo dice con una claridad poderosa: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hay bendición en lo que se oculta. Dios no puede bendecir lo que eliges mantener en tinieblas, porque su naturaleza es luz. No es que Él te rechace, es que no puede actuar donde tú eliges esconderte. El secreto del pecado se convierte en un muro espiritual que bloquea el fluir de su gracia. Quizás llevas tiempo batallando con algo, una adicción, un pensamiento, una doble vida que te pesa más de lo que quieres admitir. Y tal vez hasta has aprendido a justificarlo, diciéndote no es tan grave, o nadie lo sabe. Pero el enemigo se alimenta del silencio. Mientras callas, Él te ata. Pero cuando confiesas, Dios te cubre con su misericordia. Lo que tú descubres, Él lo cubre con su gracia. Lo que ocultas, el enemigo lo usa para mantenerte en esclavitud. No hay libertad sin verdad. Y no hay restauración sin confesión. Dios no necesita que seas perfecto, necesita que seas honesto. La confesión no es un acto de vergüenza, es un acto de poder. Cada vez que decides abrir tu corazón ante Dios, los grilletes caen, las sombras pierden fuerza, y la culpa se disuelve en su perdón. Si sientes que tu relación con Dios se ha enfriado, no lo ignores. A veces, la distancia espiritual no es señal de abandono divino, sino de un llamado urgente al arrepentimiento. Dios no se alejó de ti, fuiste tú quien dejó de mirar su luz. Pero la buena noticia es que aún estás a tiempo. Él sigue ahí, con los brazos abiertos, esperando que vuelvas a la verdad. Porque en el momento en que confiesas, el cielo se abre, y lo que antes te ataba se rompe. Y en ese instante, donde decides dejar de esconder, comienza el verdadero renacer espiritual, el punto exacto donde la culpa muere y la bendición vuelve a fluir. El quinto hábito que bloquea las bendiciones de Dios es la autosuficiencia. Ese deseo silencioso de querer hacerlo todo con tus propias fuerzas, de cargarlo todo, resolverlo todo y controlarlo todo, incluso cuando dices que confías en Dios. La autosuficiencia no siempre se disfraza de orgullo, a veces se disfraza de responsabilidad. Crees que estás siendo fuerte, cuando en realidad estás siendo tu propio Dios. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta no es una frase bonita para colgar en la pared, es una instrucción espiritual. Porque mientras tú quieras tener el control, Dios no podrá guiarte. Él no fuerza su voluntad sobre quien no está dispuesto a rendirse. Quizás llevas tiempo orando, pero en el fondo sigues confiando más en tu plan que en su propósito. Tomas decisiones y luego le pides a Dios que las bendiga, en lugar de dejar que Él las dirija desde el principio. Y así, sin darte cuenta, comienzas a vivir más en ansiedad que en fe. La autosuficiencia agota el alma, porque ninguna fuerza humana puede sostener lo que solo la gracia divina puede cargar. Dios no quiere verte colapsar bajo el peso de tus propias cargas. Él quiere enseñarte a soltar. Pero soltar no significa rendirse a la derrota, significa rendirse a su dirección. Es decirle: Señor, ya no quiero seguir manejando lo que no entiendo. Toma tú el volante de mi vida. Porque el verdadero descanso no está en lograrlo todo, sino en confiar plenamente en aquel que puede hacerlo todo. A veces, la razón por la que las bendiciones no llegan no es porque Dios no quiera darlas, sino porque no hemos dejado espacio para que Él las maneje. No hay lugar para su intervención cuando todo lo intentas controlar. La fe no es tener todas las respuestas, es confiar, incluso cuando no las tienes.
Rendirse no es señal de debilidad, es la prueba más grande de madurez espiritual. Es entender que sin él nada puedes hacer, Juan 15:5. Cuando reconoces eso, el cielo se abre, y la paz reemplaza la ansiedad. Porque donde tú sueltas, Dios actúa. Donde tú confías, Él multiplica. Y donde tú dejas de ser el centro, su favor comienza a fluir sin límites. A veces, el milagro que esperas no está en hacer más, sino en ceder el control, y dejar que el Dios que todo lo puede, finalmente haga lo que solo Él sabe hacer. Ahora entiendes que los bloqueos no están en el cielo, sino en el corazón. Que no se trata de que Dios haya cerrado su mano, sino de que nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, la hemos cerrado primero. La queja apaga la fe, el rencor endurece el alma, la falta de oración desconecta el espíritu, el pecado oculto roba la paz y la autosuficiencia levanta muros de orgullo. 5 hábitos simples, pero capaces de detener el fluir de todo lo que Dios ya tenía preparado para ti. Y lo más impactante es que no son cosas externas, sino internas. No son los enemigos los que nos detienen, somos nosotros mismos, cuando elegimos permanecer en los mismos patrones que nos atan. Porque el mayor obstáculo no es el desierto, es la mentalidad con la que lo atravesamos. Israel no se quedó 40 años vagando por falta de dirección, sino por falta de transformación. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y a veces, eso también nos pasa. Dios te saca de la prueba, pero tú sigues pensando como alguien que vive en ella. El enemigo no teme a un creyente que ora una vez, sino a uno que cambia sus hábitos desde la raíz. Porque una persona transformada se convierte en un canal limpio, por donde fluye el poder de Dios. Cuando tus hábitos cambian, tu atmósfera cambia. Cuando tus pensamientos se renuevan, tus caminos se enderezan. Tal vez tú has sentido que la vida espiritual se volvió rutina. Orar, trabajar, sobrevivir, pero sin ese fuego que antes tenías. Déjame decirte algo con amor. No se trata de que Dios se haya escondido, sino de que su voz se apaga donde hay ruido interior. Y ese ruido se alimenta de hábitos no rendidos. Por eso este mensaje no es solo para corregir, sino para despertar. Para recordarte que la bendición no es una meta que se persigue, sino un estado que se activa cuando tu vida se alinea con el corazón de Dios. No puedes recibir lo nuevo de Él si sigues aferrado a lo viejo de ti. A veces lo que Dios está esperando no es que ores más fuerte, sino que obedezcas más profundo. Porque la obediencia abre puertas que la oración sola no puede abrir. Y cuando el corazón vuelve a su lugar correcto, el cielo ya no necesita ser forzado, simplemente fluye. Dios no retiene su bendición por castigo, sino por protección. Él sabe que una bendición entregada a un corazón no preparado puede convertirse en destrucción. Por eso, antes de abrirte el cielo, te forma. Te moldea en lo secreto, te confronta en lo cotidiano, y a veces, incluso permite silencios que duelen, no para rechazarte, sino para depurarte. Porque su mayor interés no es darte cosas, sino hacerte capaz de sostenerlas. Imagina que Dios te entrega hoy lo que has estado pidiendo, ese sueño, esa oportunidad, esa respuesta. ¿Podrías mantenerlo si tus hábitos siguen igual? Si en tu interior aún hay queja, orgullo o falta de perdón, la bendición se marchitaría pronto. Dios no quiere que vivas de milagros momentáneos, sino de una vida constante bajo su favor. Por eso, cuando te pide cambiar hábitos, no está limitando tu libertad, está asegurando tu propósito. Hay una frase que el Espíritu me enseñó un día en oración: no te daré lo que pides, hasta que te conviertas en la persona que puede administrarlo. Y entendí que muchas veces no se trata de que Dios diga no, sino de que está esperando que maduremos lo suficiente para que su bendición no nos destruya. Porque la promesa no se pierde, se pospone hasta que el corazón esté listo. Quizás has sentido que estás en pausa, que todo se ha detenido. Pero en realidad, Dios está trabajando más de lo que imaginas. Está podando lo que sobra, limpiando lo que estorba, y preparando el terreno para que cuando la lluvia llegue, florezca en plenitud. No es demora, es diseño. Así que no confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces, Él guarda silencio mientras trabaja en ti. Está quitando los hábitos que bloquean su mover, porque te ama demasiado como para dejarte igual. La espera duele, sí,
pero la madurez que produce vale cada segundo. Porque cuando Dios termina de procesarte, nada puede detener lo que viene. Y el mismo cielo que parecía cerrado, se abrirá con tal fuerza, que entenderás por qué Él tardó, porque no quería solo bendecirte, quería transformarte primero. Cuando el corazón se alinea con Dios, todo cambia. Lo que antes parecía imposible, comienza a fluir con una facilidad sobrenatural. No porque las circunstancias sean diferentes, sino porque tú lo eres. Cuando aprendes a agradecer en lugar de quejarte, a perdonar en lugar de guardar rencor, a orar en lugar de distraerte, a confesar en lugar de ocultar, y a rendirte en lugar de controlar, entras en una dimensión donde las bendiciones dejan de ser una lucha, y se convierten en una consecuencia natural de la obediencia. Dios no bendice por obligación, sino por coherencia. El favor divino busca corazones que caminen en verdad. Es como el agua que corre hacia lo más puro, fluye donde no hay obstrucción. Por eso, cuando el alma se limpia, el cielo se abre. Y lo que antes pedías con lágrimas, empieza a llegar con paz. Hay una palabra en Jeremías 29:11 que cobra un nuevo sentido cuando decides soltar los hábitos que bloqueaban tu vida. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Esa promesa siempre ha estado ahí, esperando el momento en que tú dejaras de luchar contra Dios, y empezaras a caminar con Él. Quizás llevas tiempo esperando una respuesta, una señal, un milagro. Pero el verdadero milagro ocurre cuando tú cambias. Cuando eliges dejar lo viejo, lo estancado, lo que ya no produce fruto. Porque cada vez que obedeces, algo se rompe en el mundo espiritual. La obediencia es la llave que abre los cielos cerrados, la que mueve la mano de Dios sin necesidad de forzarla. Recuerda, lo que impide tu bendición no siempre es el enemigo, sino la falta de alineación. Pero una vez que te alineas con la voluntad de Dios, no hay demonio, no hay obstáculo, no hay circunstancia que pueda detener lo que Él ya decidió liberar sobre tu vida. Y cuando eso sucede, entiendes que las bendiciones no se buscan, se atraen. No con fuerza, sino con rendición. No con ansiedad, sino con fe. Porque el favor de Dios no persigue al perfecto, sino al dispuesto. Y cuando tu disposición se vuelve total, el cielo ya no responde a tus palabras, sino a tu transformación. Hay algo profundamente poderoso que ocurre cuando un creyente deja de resistirse a Dios. Es como si una represa se rompiera en el mundo espiritual. Todo lo que estaba detenido, las respuestas, la provisión, la paz, la claridad, empieza a fluir sin esfuerzo. Porque la obediencia no solo agrada a Dios, también activa principios eternos. Él nunca bendecirá una vida que no esté lista, pero siempre recompensará un corazón que decide rendirse por completo. Muchos oran por bendición, pero pocos oran por transformación. Y esa es la verdadera clave. Porque la transformación prepara el terreno donde la bendición germina. Si Dios te cambia por dentro, lo de afuera vendrá por añadidura. Es lo que Jesús enseñó en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero a veces invertimos el orden, buscamos las cosas y olvidamos el reino. Y cuando eso pasa, el alma se vacía aunque las manos estén llenas. Por eso Dios insiste en el proceso. Te corrige no para castigarte, sino para protegerte. Te confronta no para humillarte, sino para despertarte. Porque si te diera todo sin transformar tu corazón, el peso de la bendición te aplastaría. No se trata solo de recibir, sino de saber sostener. Y solo un corazón moldeado en obediencia puede sostener el favor sin perder la humildad. Tal vez por eso últimamente has sentido que todo se ha detenido, que tus oraciones no pasan del techo. Pero, ¿y si ese silencio no fuera rechazo, sino preparación? ¿Y si Dios está esperando que sueltes lo que te ata antes de entregarte lo que anhelas? Porque el Padre no quiere verte medio bendecido, quiere verte completamente libre. Hay momentos en la vida donde Dios no busca tus palabras, sino tu rendición. Donde la oración más poderosa no es Señor, dame, sino, Señor, haz en mí lo que tengas que hacer. Y cuando oras así, los cielos tiemblan. Porque el infierno no teme a un creyente que pide cosas, teme a uno que se deja transformar.
Porque la verdadera bendición no es recibir lo que quieres, sino convertirte en quien Dios soñó que fueras desde el principio. Y cuando eso sucede, el resto llega solo. Cuando una vida se rinde de verdad, algo cambia en su atmósfera. Las palabras tienen más peso, las oraciones más poder, y el corazón más paz. Ya no hay ansiedad por lo que falta, sino gratitud por lo que es. Ya no hay lucha por controlar, porque confías en que Dios siempre llega a tiempo. Y esa paz, esa que el mundo no entiende, se convierte en la señal de que estás caminando bajo bendición. Las bendiciones no siempre llegan con ruido, a veces llegan en silencio, en forma de descanso, de dirección, de puertas que se abren sin que tú empujes. Y entiendes que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en milagros visibles, sino en el equilibrio invisible de un alma que ha aprendido a depender de Él. Ahí es donde se cumple la promesa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Quizás antes pedías a Dios que cambiara tus circunstancias, pero ahora empiezas a pedir que cambie tu carácter. Y cuando eso ocurre, descubres que muchas cosas que te preocupaban simplemente dejan de tener poder sobre ti. Porque cuando el corazón se purifica, el alma se ordena, y la bendición encuentra su camino. Ya no necesitas que los demás te entiendan, porque sabes que estás en proceso. Ya no te comparas, porque comprendes que cada uno tiene su propio desierto. Ya no te desesperas, porque has visto que los tiempos de Dios son perfectos, incluso cuando duelen. Has aprendido que el silencio divino también es respuesta, y que las pausas del cielo preparan manifestaciones más grandes de lo que esperabas. Y entonces entiendes algo que transforma tu fe: las bendiciones no son premios, son consecuencias. Consecuencias de un corazón que eligió la obediencia sobre el orgullo, la gratitud sobre la queja, el perdón sobre la herida, y la entrega sobre el control. Porque cuando el alma se rinde, el cielo responde. Y ahí, justo ahí, el creyente deja de buscar señales externas, porque el mayor milagro ya ocurrió adentro. El alma volvió a respirar gracia. Llegamos al punto donde todo converge. Entender que las bendiciones de Dios no están perdidas, solo estaban esperando un corazón dispuesto. Dios nunca deja de ser fiel, nunca deja de cumplir, nunca deja de amar. Pero muchas veces sus manos parecen detenidas porque las nuestras no han soltado lo que Él pidió entregar. Cuando sueltas la queja, Él te llena de gratitud. Cuando perdonas, Él te viste de paz. Cuando vuelves a orar, Él reaviva tu fe. Cuando confiesas, Él te cubre con gracia. Y cuando te rindes, Él te levanta con poder. Este es el ciclo del reino. Todo lo que entregas por amor, regresa multiplicado en bendición. Nada de lo que pones en las manos de Dios se pierde, absolutamente nada. Él no te pide rendirte para quitarte, sino para prepararte. No te pide soltar para dejarte vacío, sino para llenarte con algo mayor. Porque las manos que se aferran a lo suyo, no pueden recibir lo nuevo, pero las que se abren en obediencia, se convierten en canales de abundancia. Quizás hoy, mientras escuchas estas palabras, sientes un nudo en el corazón. No es casualidad. Es el Espíritu Santo tocando el área donde necesitas libertad. No ignores esa voz. Ese temblor interior no es culpa, es el llamado amoroso de un padre que quiere verte libre. Él no te está acusando, te está invitando a comenzar de nuevo. Así que cierra tus ojos, aunque sea por un momento, y dile desde lo profundo: Señor, perdóname por los hábitos que me alejaron de ti. Cámbiame desde adentro. Quiero ser libre. Quiero vivir bajo tu favor. Si haces esa oración con sinceridad, el proceso ya comenzó. No necesitas que alguien te imponga manos, porque el mismo Dios que te escucha es el que empieza a romper tus cadenas. Y cuando lo haga, porque lo hará, mirarás atrás y entenderás que cada demora, cada silencio, cada lágrima tenía propósito. Que Dios nunca te estaba negando, te estaba preparando. Y cuando finalmente el cielo se abra sobre ti, no dirás por fin llegó mi bendición, sino por fin entendí que la bendición era Él. Porque cuando Cristo se convierte en tu todo, las bendiciones dejan de ser metas, y se vuelven la evidencia de una relación viva con aquel que nunca dejó de amarte.